¿Qué tal, mis? Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 6. Mi nombre es María Romero. Sebastián Apagüeño. Eduardo Medina. Bernardo Pacheco. Y Guadalupe Tasquer. En esta oportunidad vamos a abarcar el tema de la Sociedad de Naciones y la ONU y las diferencias que tienen estas dos. También vamos a ver la noticia sobre la intervención de la ONU entre la guerra de Rusia con Ucrania. Texto del fin de la Primera Guerra Mundial, la denominada Gran Guerra. Esta supuso un quiebre en la percepción de lo que un conflicto podía causarle a un conjunto de países por igual. Al firmarse el Tratado de Versalles, hecho que puso punto final a la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson presentó 14 puntos para que se dé la paz. Entre estos puntos se encontraba la creación de la Sociedad de Naciones, una asamblea que agrupa un conjunto de países claves en ese momento con la finalidad de evitar un nuevo conflicto con las mismas dimensiones. De esta forma, su objetivo principal era el de garantizar la paz a toda costa y el de solucionar las tensiones ya existentes entre los estados de la manera más diplomática posible, estableciéndose como la principal forma de solución a texto del fin. Si bien es cierto, pudo concretar la paz entre algunas disputas coloniales, su principal debilidad era que sus decisiones solamente tenían efecto si las naciones implicadas en el conflicto a solucionar reconocían a la Sociedad de Naciones como un organismo superior a ellos, y que por lo tanto su veredicto debía ser seguido. Tal situación ocasionó que, por ejemplo, Japón realice invasiones a China, y tras estar en desacuerdo con la condena de la Sociedad de Naciones, decidan retirarse de esta, para luego tranquilamente actuar con total libertad. Situaciones como estas se multiplicaron alrededor del mundo, dejando a la Sociedad de Naciones como un organismo ilegítimo, situación que terminó de explotar con la Segunda Guerra Mundial, lo cual supuso la disolución de la Sociedad de Naciones. ¿Qué pasó para ocurrir el fracaso de la Sociedad de Naciones? Bueno, según 2016, entre 1931 y 1939, la Sociedad de Naciones fue incapaz de cumplir sus objetivos fundacionales, que era tratar las disputas entre naciones, prevenir la guerra, proteger la independencia de los países, salvaguardar sus fronteras e impulsar la reducción de armamentos. Esto debido a que Hitler empezó a utilizar el principio de autodeterminación para revisar las fronteras alemanas con la invasión de Austria, la desaparición de Checoslovaquia y la invasión de Polonia, lo cual hace que se inicie la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, Francia y Gran Bretaña, como líderes de la Sociedad de Naciones y ganadores de la Primera Guerra Mundial, no hicieron nada para parar a Hitler antes de septiembre de 1939, demostrando así el fracaso de la Sociedad de Naciones, ya que ellos debieron encargarse de prevenir la guerra. Para dar por terminada la Primera Guerra Mundial, se realizó la Conferencia de Paz de París en 1919, evento en donde se firmaría el Tratado de Versalles, gran premio geopolítico para los países vencedores, que sentaría las bases de la próxima Gran Guerra. En dicho mismo evento se crearía la Sociedad de Naciones Unidas con la intención de promover la cooperación internacional y para lograr la paz y la seguridad. Sin embargo, esta sociedad sería la predecesora de la conocida Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945. Como señala Jurado en 2013, la disolución de una y la emergencia de la otra son expresiones de la voluntad de los estados, del llamado primer mundo, de establecer, fortalecer y universalizar una institucionalidad internacional que preserve la paz y la cooperación internacional contra la guerra. Diferencias entre la ONU y la Sociedad de Naciones. Objetivo. El objetivo principal de la Sociedad de Naciones era evitar otra guerra entre estados y mantener paz y seguridad. En cambio, la ONU se expande a muchos más ámbitos, además de la seguridad entre estados, y tiene comités específicos para cada área, como la OMS, para la salud, la UNICEF, para el cuidado y abastecimiento de los niños, la UNESCO, que promueve la paz mediante la educación, la cultura, el arte, entre otros. Influencia. La Sociedad de Naciones pretendía convertirse en una organización internacional, pero no lo logró, ya que le faltaba apoyo de algunas potencias como Estados Unidos y la URSS. Estos últimos al final sí lograron unirse, pero era en un momento donde se hacía evidente la carencia de poder para lidiar con las políticas agresivas de Alemania, Italia y Japón. Al final, estos tres últimos se desligaron de la organización para seguir con sus tácticas expansionistas. Por otro lado, la ONU ha creado un impacto mundial mucho más grande que la Sociedad de Naciones, ya que tiene una definición más clara de las tareas y responsabilidades de las que se encargaría a nivel mundial. Políticas.
En la Sociedad de Naciones, todos los miembros pertenecientes a la organización tenían voto absoluto, o el llamado veto, además de poder estar involucrados en varios asuntos diferentes, por lo cual si uno de los integrantes se encontraba en contra de la mayoría, era imposible llegar a una conclusión general final. En cambio, la ONU dividió los temas a tratar, cada tema con sus respectivos miembros, los cuales utilizan el sistema de voto mayoritario. Durante muchos años, los países europeos más poderosos poseían distintas colonias en distintas partes del mundo, principalmente en el continente africano. Sin embargo, con el pasar de los años, el nacimiento de pueblos que exigían libertad y, por ende, la independencia surgió, y con la formación de organizaciones internacionales que regulan temas sociales en el mundo o velan por el cumplimiento de los derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial, más que nada, se daría la descolonización, proceso por el cual las colonias dependientes de Europa alcanzaron la independencia política. Así puede verse qué tan golpeado dejó al mundo entero este evento. Es sumamente importante aclarar ello: independencia política, puesto a que muchas, al estar en situaciones de debilidad económica, deben seguir dependiendo de las potencias que en el pasado las tenían colonizadas, estableciendo relaciones económicas con ellos y brindándoles recursos naturales a cambio de mayor beneficio económico. A este tipo de relaciones de dependencia con sus antiguos colonizadores se le llama la neocolonización. Para hablar sobre la intervención de las Naciones Unidas en estos procesos de descolonización, es preciso mencionar el antecedente de la Sociedad de Naciones, organización que, junto a la primera mencionada, supusieron un apoyo al proceso con la actitud política seguida en relación con los territorios coloniales, como indica Martínez en el año 1995. La Sociedad de Naciones y el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, sembraron esperanza de libertad en los pueblos colonizados con el enunciamiento del quinto de los 14 puntos de su programa de paz el 9 de enero de 1918, donde sugiere la libertad a expresarse de los pueblos colonizados y al derecho a elegir su destino, es decir, que ningún pueblo puede ser obligado a vivir bajo una soberanía que rechaza, frase que repetiría en discursos en 1916 y 1917. El ritmo progresivo de crecimiento del movimiento descolonizador se dio principalmente al fin de la Segunda Guerra Mundial, y ahí es donde entraría en acción la Organización de las Naciones Unidas, no siendo ajena a la evolución del movimiento descolonizador luego del cese de operaciones de la Sociedad de Naciones en 1946. La Carta de la ONU recogería la idea de misión sagrada de civilización, que fue desarrollada por la Sociedad de Naciones y siguió incentivándolo en los pueblos y naciones que no gocen de un gobierno propio, para buscar el beneficio de sus habitantes. El apoyo de la ONU al movimiento descolonizador también radica en ejercer un control internacional sobre los territorios que aún son dependientes y forzar a las distintas autoridades administrativas a formar parte del principio de supervisión internacional de la ONU. En otras palabras, como menciona José Martínez, ha logrado, con el paso del tiempo y participación y colaboración activa, que la gran mayoría de Estados miembros de la comunidad internacional acepten los principios generales de la descolonización. A su vez, esto fue logrado con distintos organismos y suborganismos de la misma ONU, de los cuales todos facilitaron las acciones antes mencionadas. La ONU cumple un papel muy importante en los conflictos internacionales que se generan alrededor del mundo, ya que buscan soluciones para evitar un conflicto mayor como una guerra. Es por esto que tiene la responsabilidad de incorporar las normas de derechos humanos en las actividades de solución de estos conflictos, con la finalidad de establecer la paz. Las normas de derechos humanos ayudan a abordar estos conflictos de dos maneras importantes. Por un lado, ayudan a empoderar a la parte más débil, logrando que la ONU pueda lograr con mayor eficacia al dar a la parte más débil el apoyo que tal vez necesite para negociar desde un punto de vista más equitativo. Por otro lado, ayudan a fortalecer el hecho de que la soberanía de un Estado tiene la responsabilidad de proteger a los civiles que están dentro de las fronteras de la parte más débil. Sin embargo, han existido situaciones en las cuales la ONU no puede intervenir directamente, como es el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania.
La tensión entre estos dos países comenzó durante el colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando Ucrania se consolidaba como país independiente. Aunque al inicio la cercanía de Ucrania y Rusia era notoria, poco a poco se fue produciendo un acercamiento importante con Occidente, tanto así que en 2012 se elaboró un acuerdo de adición entre Ucrania y la Unión Europea, liderada por Estados Unidos, una situación que incomodó bastante a Rusia, la cual ejerció presión a Ucrania, generando la suspensión del acuerdo. Esto disgustó que muchas personas se agruparan en la Plaza de la Independencia de Kiev para protestar y pedir que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Sin embargo, Putin había sido muy claro con el hecho de que quiere evitar que la OTAN extienda su influencia hacia países de Europa del Este y Asia Central. Y es que, para hacer un paréntesis importante, la razón de esta disputa geoestratégica está relacionada con que Rusia ha construido un enorme gasoducto entre su territorio y Alemania, llamado Nord Stream 2. Sin embargo, el proyecto se encuentra bloqueado actualmente por Alemania y la Unión Europea, quienes temen que Rusia pueda utilizar este gasoducto para presionar a Ucrania. Actualmente la mayor parte del gas ruso que llega a Europa se hace precisamente a través de Ucrania, pero con la apertura del Nord Stream 2, todo el gas llegaría directamente a Alemania, y esto privaría a Ucrania de un ingreso de $2.000 millones al año. Así es como llegamos a la actualidad. El hecho de que Rusia no quiere ceder ante la Unión Europea decidió invadir Ucrania. Debido a esto, la Unión decidió tomar cartas en el asunto y, si bien no puede detener la invasión a Ucrania, puede ayudar y fortalecer a Ucrania, como se mencionó antes. Básicamente, la Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, un organismo que promueve la protección de derechos humanos y hace frente a las violaciones de estos derechos. A su vez, la ONU aprobó un documento sobre la resolución de condenar a Rusia por la invasión a Ucrania, en el cual deplora la agresión rusa contra Ucrania y demanda a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino, pero la resolución no tiene carácter vinculante. De esta manera, la ONU ha buscado y ha hecho todo lo posible para ayudar y a contribuir con Ucrania.